silencio, tu inevitable olvido. Y en esta obligada ausencia pude toparte de nuevo entre rimas y metáforas. En cada uno de estos versos ande durme, un mar caulla. Ya sé que para tocar tus manos y besar tus labios y sentirte en espacios aerosos y toparnos con nuestras bocas, tenemos que morirnos cada noche. De nuevo contar las nuestras estrellas, porque en las otras, por el que te está abrazando, las muestras de sus propios bríos, sus altas puntas marcadas con el plomo de dos calemes. Quisiera poder contarlas todas, porque solo han sido algún día, quién sabe, en alguna de ellas te darás cariño de mí y saberás que voy buscándote entre las latidas de la noche, poco antes de morir de nuevo. Pude toparte de nuevo entre rimas y metáforas. En cada uno de estos versos ande durme, mar caulla. Ande durme, un mar caulla. Ande durme, un mar caulla. Bienvenidos en Bonora. Qué alegría de tenervos aquí como cada semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos de todas las bandas del mundo que estamos aquí aunados para pasar otro programa de encuentros de Al-Had. Quiero decir que cada semana Marcelo es el que escoge los cantes y yo no sé qué va a meter. Y esta vez me dio la sorpresa que metió este cante con muy buen tino, porque esto es un laboro de años atrás, también un poco de lo que vamos a hablar hoy. Es un autor español que escribió un libro de poemas y nos demandó a muchos por trasladar algunos de estos poemas y hacer los cantes. Y entonces es un laboro que tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que Marcelo, merci mucho por este regalo a lo manco para mí. Espero que vos plació. Es un laboro de muchos años y cada vez que me do o siento un laboro de muchos años, me viene al tino, esto no está bueno, esta no era la palabra, ama, seguro, como todo autor, tenemos estas cosas cada uno. Bueno, vamos a partillar con vosotros el ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 152. Y tengo de anunciar que el Al-Had en Vinien teníamos o tenemos aparejado, no sabemos, bueno, la diáspora de los Selaniklis. Ya todos vosotros sabéis que
con lo que acontece en Israel. Los musafires o los balabais que son de ahí, en veces no nos dan a conocer que van a entrar o no van a entrar o van a venir al encuentro. Así que no estamos seguros si el profesor Shmuel Rafael va a cumplir con Devinar, que lo convidó, porque esto está aparejado de muchos meses atrás. Así que yo lo anuncio, si el Dios va a querer y el profesor Shmuel va a poder venir, tendremos la diáspora de los Selaniklis, y si no, durante la semana veremos qué otra cosa vamos a ofrecer en el encuentro de Al-Had. Porque como me apercibí hace unos puntos, no pude aparejar ni pensar en ninguna otra cosa todavía. Las horas de los encuentros las tenéis en los reclames y también aquí en nuestro ecrán en este momento. Los filmes de los programas que tenemos cada semana los podéis topar en youtube.com/Sefarad o en sefarad.com/TV. Ahí vas a encontrar todo lo que tenemos hecho en los encuentros de Al-Had y más otras cosas que hace el Centro Cultural Sefarad por la cultura sefaradí. Y si nos quieres dar una ayuda, puedes entrar en sefarad.com/encuentros y ahí verás el modo de hacernos llegar vuestro dono, vuestro ayudo. Y también, claro que sí, no todos son para, si vosotros metéis en los filmicos, me place, me gusta, like, esto es bueno para nosotros, también nos da mucha ayuda y esto es de baldes. Así que vos regraciamos si hacéis alguna de estas cosas. Y hoy tenemos una cosa que nos da mucha alegría, una nueva producción, Romanzas Juveniles en Ladino, un proyecto de traducción. Esto es por la parte de la Hermandad Sefaradí y muestra Balabaya, la joven Alexi Felus, está aquí con nosotros para ofrecer este encuentro. Querida, venida en Bonora, qué alegría que estás aquí con nosotros. Merci mucho, Lili, y qué placer para mí de hablar con Rina, Rachel y otros hoy. Y yo soy Lexi, nací en Johannesburg, en África del Sur, y moro hoy en Toronto. Ladina es la lengua de mi familia y yo soy una estudiante de ladino. Establecí una cuenta en Instagram que se llama Ladino with Lex, para distribuir palabras y refranes y continuar la lengua. Y mi ladino no es perfecta y si no sé algunas palabras voy a demandar un poco ayuda de Rina o Rachel. Seguro. Ama, es una alegría que estás aquí. Ya estuviste en otras veces, en veces como Musafira y también como Balabaya. Tu rolo es perfecto. Nos place muy mucho. Y también eres una hermosa criatura que nos place de ver. Sí, Gracias, la cara. La cara. Bueno, empezaremos entonces. Te dejaremos en presentar lo que tenemos hoy. Es un grande placer para nosotros de empezarnos de Rina, una profesora que mora en California, y Rachel, que habla ladino de Izmir y que mora hoy en Dallas. Las dos son muy devotas a guardar nuestra hermosa lengua y la rica cultura sefaradí. Rina y Rachel están aquí para hablar con nosotros del proyecto de traducción cooperativo de un libro español, Romanzas de la Rata Sabia, escrito por Paloma Díaz Mas. Ahora voy a empezar la entrevista. Rachel, ¿cómo oíste de este libro, Romanzas de la Rata Sabia? Gracias, Lexi. En primero te quiero agradecer a ti y a la hermandad por invitarnos a mí y a Rina para hablar de este muy querido proyecto que hicimos y también por la cooperación que recibimos de la hermandad para abrir un cuento para realizar el resultado de nuestra labor.
quiero decir a todos bienvenidos, mas sobre todo a la profesora Paloma Díaz Mas, la autora del libro que está aquí con nosotros y nos honora, y espero que está también con nosotros. No sé si la veo, la razón que se hizo esta labor, que es mi amiga Juana Castaño Ruiz de Murcia, España, la profesora. Y me demandaste cómo es que oímos esto, cómo supimos. Te diré que yo no me leo muchos libros en español, a menos que el sujeto me interesa. Y seguro que a la doctora Paloma Díaz Mas, hay muchos años que la conozco porque me leo todo lo que escribe, porque es, como ya creo que todos ya saben, es renomada por ser investigadora de la cultura y de la lengua sefaradí. En este sujeto me leo todo lo que escribe. Merci. Súbito, en diciembre de 2021, recibí como regalo de mi amiga Juana este libro y me encanté de ver la autora. Un libro que de ver de la cacha se entiende, Pichín, que es para criaturas. ¿De qué Juana me la mandó a mí? Este libro como regalo. Bueno, dije, a lo menos no es muy difícil de entender. Lo voy a dar, veremos. Puede ser, me va a agradar. Lo metí a un lugar. Después, cuando tuve tiempo, lo abrí. Lo empecé a meldar y lo meldí de una punta hasta el otro y lo metí en bajo. Y en primero dije, le escribí a Paloma, dije, yo no sabía que tú sos poeta, porque aquí hay 16 cuentos escritos como, en primero me pareció a mí poesías, no me titino que lo llamó romanzas. Y después me envejé que Paloma no solo es investigadora de cosas sefaradismo, que también tiene escrito novelas y piezas de teatro y otras cosas. Si queréis saber, hacer un Google con por Paloma Díaz Mas, porque es muy larga la historia. En todo caso, lo meldí el libro con sin mucha dificultad, aunque había muchos verbos que no conocía. Los sujetos me agradaron mucho, la poesía me agradó mucho. Y dije, y es para criaturas, qué bueno que será traducir esto al ladino. En primero pensé que lo iba a hacer yo, después la primera cosa que hice es invitarla a Paloma que sea mi musafira en uno de estos encuentros. Y me atreví de invitarla y ella aceptó, a mi alegría. Y en septiembre de 2022, sí, fue mi musafira en un encuentro. Aquel mismo día, escribí un email a Ladino Comunidad y dije, tengo esta idea de traducir este libro y si hay algunos voluntarios que quieren participar en este proyecto de traducción, que me escriban a mí. Y yo tomé muchas respuestas, Pichín, que cada uno quería una romanza a traducir. Y esto fue el empecillo. Una de las personas que respondieron que quería traducir era la profesora Dalia Candiotti, que es mi amiga también.
y me dijo, mira, invítala, mándale una romanza a Rina Benmayor, que ella es profesora y especialista de las romanzas medievales españolas. Y seguro le mandé un email a Rina y ella aceptó también con grande entusiasmo. Y así empezamos. Recibimos todas las traducciones, tuvimos bastantes personas que quisieron traducir y algunas veces les agradó tanto lo que hicieron que me dijeron que les mando otra. Así que tenemos personas que hicieron dos a máximo, creo. Y también hubo unas cuantas, dos me parece que fueron traducidas por dos personas diferentes. Esto fue el primer paso de recoger estas todas traducciones. Y después, seguro que le demandé a Rina de ser editora conmigo. Y decidimos de abrir y el equipo editorial a otras también. Y así, ya vamos a hablar más de esto todo, con más detalle. Esto ya lo completimos en marzo, me parece, de año. Entre mientras, empecemos a pensar, ¿qué vamos a hacer con estas todas? Con todo labor. Y nos metimos en contacto con Paloma y con la persona que lo publicó de Bucalia. Y finalmente dijeron, sí, podemos hacer un libro bilingüe, me costa parar. Y este encuentro de hoy es muy importante porque nuevamente abrimos el fondo para recoger paras y ya vos vamos a dar los detalles por esto. Gracias. Maravilla que Paloma está aquí con nosotros. Paloma, ¿qué era la inspiración de escribir este libro? Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Depende de qué país estás. Pues gracias de haberme invitado hoy y estoy dichosa de estar aquí. Este libro lo escribí porque yo soy especialista en la literatura sefaradí y también al romancero, a las romanzas. No solo las romanzas sefaradíes, también las romanzas medievales españolas. Y como por jugar, empecé a componer romanzas nuevas inspiradas en romanzas viejas o en romanzas tradicionales españolas, sefaradíes, y adaptado a las situaciones actuales. Por ejemplo, hay una romanza vieja que es sobre una muchachica que se viste de hombre, de varón, para ir a la guerra. Yo la torné en una muchachica que quiere jugar fútbol y no la dejan porque es mujer. Y escribí una romanza nueva sobre ese sujeto, ¿no? Y escribí, y tenía las romanzas escritas, pero no sabía cómo publicarlas. Y topé a la Universidad de Navarra una profesora que es Concha Pasamar, que ella
explica lengua española a la Universidad de Navarra. Ama es también dibujante, hace ilustraciones para libros, para criaturas. Y a él le plació mucho, le placieron mucho las romanzas y comenzó a hacer diseños sobre cada una y una de las romanzas. Y cuando ya estaba todo ese trabajo hecho, ella lo propuso al editor de Bucolia, y al editor le plació mucho y publicó el libro con mis romances y los diseños, dibujos como de Concha Passamar. Las romanzas son una consecuencia de mi especialización como estudiosa, como especialista en romanzas viejas y sefaradí. Ama tornada para el uso de criaturas. Y también se puede decir que los sujetos de cada una de estas romanzas son tan actuales. Por esto es que me agradó muy mucho, porque tiene interés de hoy, de día de hoy, lo que está pasando. Y ya vamos, creo, a hablar un poco más de hay una romanza sobre ecología, de un río que está muy sucio. Hay otra romanza de feminismo, la muchachica que quiere jugar fútbol. Hay otra romanza de los inmigrantes, de gentes que se fuyen de la guerra, y de la inmigración, de gentes que vienen de afuera, y cómo es el arribar a un país nuevo, y así, ¿no? Rina, ¿es posible de me dar una o dos romanzas de este libro para dar una idea? Sí, seguro, Lexi. No lo voy a mandar yo. Voy a invitar a la traductora de esta romanza, que es la primera romanza del libro, para que ella me dé. Daisy Braverman. Bueno, ella va a explicar el título. Daisy. Buenos días a todos. La romanza se llama, empezaremos con la romanza de las romanzas, de la ratona sabia. Bueno, a la sidra ves lo que escribió Paloma en español, o como decían, el español Jalisco, y a la derecha ves la traducción que hicimos nosotros. Ahora, esto es para explicar quién es la persona, la personaje principal de este libro, y vamos a dar la traducción. Había una ratona sabia que sabía meldar bien. Moraba en una biblioteca entre libros y papel. Meldaba en la de mañana y en la tarde también. Y en la noche meldaba, aunque no veía bien. Ratonica de biblioteca que le placía empezar bien. Muy hermoso. Meldaba en la de mañana y en la tarde también. Y en la noche meldaba, mismo sin poder ver bien. Ratonica de biblioteca le placía empezarse bien. Un día de los días, ya se cansó de meldar. Se metió a escribir romanzas, y
a recitarlas después. Y la gente le decía, no basta saber meldar, escribes muy bueno tú. A otros para empezar. Las romanzas que escribía, yo me las empecé. Y después hice este libro para vosotros también. Las romanzas que siguen, vos las puedes empezar, mas si no tenés buen tino, los puedes de nuevo meldar. Ahora, esto es la introducción a todas las romanzas que van a seguir ahora. Merci, Daisy. La ratona también escribió una romanza sobre animales, como la ratona también es un animal. Ella escribió una romanza sobre los perros. Ahora vamos a invitar a Gloria Asher a meldar la romanza que ella tradució, que se llama Perro ladra, perro ladra. O ladra, perro. Gloria. Muchas gracias, Rina y Javier, a todos. Muchas gracias y muchas gracias a Paloma que escribiste esta romanza y todas las romanzas tan hermosas. Y esta romanza es justo para mí porque amo a los animales y a los perros. Mira que tengo culpa de perros también. Voy a meldar quasi la romanza entera, mi traducción al ladino, para tener más tiempo para otras cosas, no voy a meldar algunos versos y se pueden Lili, ver. se te fue eso. Y se pueden ver en paréntesis los chiquiticos, en letras chiquiticas. En paréntesis, esto no voy a meldar, es bueno que están allá, ya puedes meldar a todos. Romance que dice, ladra perro, perro. Había una familia rica que no sabía en qué gastar. Como ya tienen de todo, se mercan un animal. Mercaron un perrico, se lo van a regalar a la hija la más chica en fiesta de Hanukkah. Pasa tiempo y viene tiempo y se empiezan a cansar de llevarlo en paseo y tenerlo de cuidar y de que cubra de cabellos los tapetes y el sofá. Vinieron las vacaciones y la playa se van. No quieren llevar al perro y le hacen una maldad. Lo dejan abandonado afuera de la ciudad. Al ver que lo abandonaban, se mete el perro a llorar. Suben todos al auto y no se quieren quedar. Ladra perro, que ya vos puedes ladrar, que aunque vos ladres mucho, aquí te tienes de quedar. Se topó el perro solico, no sabía dónde girar. Siguiendo el camino, se metió el prove a caminar. De día por los caminos, de noche por campos va. No topaba cuál comer, ni menos dónde estar. Por ahí pasó un caballero conduciendo un autocar. En viendo al perro perdido, a un lado se fue a quedar. Ven tu perro, que yo te quiero salvar. Yo te llevaré a mi casa para que tengas un hogar. Te meteré cama en bajo, donde puedes descansar. Te daré buena comida, no te daré a comer pan. Te meteré a agüita clara. Te llevaré a caminar y una vez en cada año te llevaré a vaccinar. El perrico ya menea la cola y sube al autocar. Ahí hablará el buen perro, sentiréis bien lo que dirá. Adiós, malditos, que me fuisteis a abandonar. Encontré al mejor amo que yo podía soñar. Yo le alegraré la vida y él bien me sabrá cuidar.
Muy bonito. Sí, mucho, Gloria. Es una romanza maravillosa. Es un Paloma, traslado, y un gracias. traslado muy, muy hermoso. Ah, Creo que suena mejor en judaísmo, en ladino, que en español. tuvimos que elaborar mucho para... Porque esta romanza también tiene muchos elementos tradicionales. Tiene muchos elementos antiguos, se dice antiguos, no sé. Sí, Viejos. ancianos, viejos. Anticos, decimos anticos. Antiguos, ajá. Como bien oiréis lo que dirá. Al hablar, no. Son todas fórmulas tradicionales del romancero medieval. Y Paloma los metió ahí a modernizarlas, mas nosotros también los voltamos, los reengrasamos a la lengua medieval. De una manera, de una manera. Esta traducción se hizo con la participación de 14 personas, algunos que están aquí hoy. ¿Cómo era el proceso de traducción entre vosotros? ¿Quieres hablar tú? No, Rachel, tú. Sí. Ok, lo que hicimos es que después que tuvimos, como dije, todas las traducciones que me llegaron, Rina y yo abrimos al que quería participar a editar. Empecimos, me parece, era cerca de diciembre de 2022. Aquí están en la lista de los traductores. Y lo puedes quitar, creo. Empecimos a reunirnos vía Zoom, con el Zoom que inició Rina, o Liliana, ya me olvidé quién era. En todo caso, nos reuníamos una vez o dos veces por la semana. Y vinieron a este grupo Liliana y Miriam Sherman y Gloria y Daisy y Susana Bejar y Bully Hazan. Así estábamos cada vez de 5 a 6 personas, ¿no crees, Rina? 6 o 7. A veces 7 personas. Y tomamos una romanza cada vez que estábamos. Las largas algunas veces nos tomó más de un día. Las cortas a veces las pudimos escapar en una reunión. En todo caso, esto duró cerca de 3 meses o más de 3 meses, no hice cuento exactamente. Y en cada vez los participantes pues, pueden dar más opiniones sobre cómo pasaba esta hora o 2 horas a veces, cada vez, de discutir, porque nos fuimos línea por línea. Y Rachel, Rina disculpa que te interrumpa. Quiero decir una cosa. En primero, los traductores hicieron su propia traslación y entonces se elaboraba en esta hora, no haciendo, sino corrigiendo y opinando sobre lo que ya estaba hecho. Si no, no iba a alcanzar una hora para hacer cada vez una poesía, una romanza. Que lo aclaraste, gracias. Y tuvimos línea por línea a ver, y Rina estaba ya como policía para ver que estamos subiendo el ritmo y la rima del romance medieval que metió Paloma. Y por esto tuvimos dificultades decidir cuál verbo usar. Meldar y leer tienen diferentes sonidos y no siempre podíamos usar
En un caso, me parece, decimos el verbo leer con un asterisco porque no pudimos topar el equivalente que iba a tener la rima. Y esto lo expliquemos, la razón en una nota de pie, como decimos. Y otra cosa que más, si quieres ajustar por el proceso, Rina. Sí, quiero decir que el romance, la romanza, tiene una forma muy estricta, muy específica. Y tuvimos, sí, la romanza es un poema que cuenta un cuentecico y cada línea tiene 8 sílabas. Y la rima tiene que ser no rima de consonantes, mas rima de vocales. Ahora, aquí puedes ver en el ecrán, en la parte en azul es la rima. 3 palabras en ladino, 3 palabras zambezó. Se lo contaba a su madre y a su hermanico el menor. En árabe se lo conta que ladino no sabe no. Piedra, papel y tijera, esto fue lo que se empezó. Esa es la rima. Y cale cuadrar la rima. Y fue, a veces fue muy, muy difícil hacer esto. Lili, ¿puedes ver el próximo slide? Ajá, ok. Te toca a ti, Lili, explicar. Sí, este romanzo es el segundo en el libro y me plació muy mucho el sujeto de un país, de pensar en un país imaginario, ¿no? Y encontramos muchas hermosas frases sobre este país imaginario, cuando teníamos de hacerlo en ladino, en judeo español, nos venía que algunas de las palabras tan hermosas usadas por Paloma, no nos venía ninguna en ladino para meter. Y en este caso podemos ver, no metimos todo el poema, solamente es largo también, la romanza, tenemos solo 2 estrofas separadas y en ellas tuvimos de trocar dos partes de cada parte de la estrofa para poder lograr tener una rima. Y también trocamos palabras, ¿no? Otero, que está aquí usado en esta parte, es una chica colina, una chica montaña, que está asolada en un lugar, ¿no? Y uno puede subir y otear, se dice en español, muestro en castellano, otear, que es mirar encima y poder ver todo de lo alto. Y no teníamos esta palabra ni una equivalente encima que metimos colina alta, porque no había otro modo. Y para tener la rima tuvimos de trocar estas 2 frases del lugar. Y después, como decía Rachel, en veces no encontramos o la palabra que la reemplaza o una que hiciera rima. Ansina que en este caso metimos la palabra alero con una marca para explicar lo que la palabra es en castellano, que es una saliente de los tejados para que la lluvia no entre. Y no topimos de la palabra justa, porque viene de ala, y a mano quedaba ala aquí, así que la dejamos con una marca para explicar lo que quiere decir, y la explicación la metimos en judeo español, que sí teníamos los verbos, ¿no? Y Rachel, tú vas a hablar del vocabulario y Sí. elementos. Primero tengo que decir que yo me ambicé mucho español de este proceso. Porque, yo quiero decir que yo me ambicé mucho el ladino. Porque yo quiero decir que nos ambecimos cómo se dice los saloniclís y cómo se dice los izmirlís y cómo se dice los estambolís y nos ajarbimos
unas veces mucho arrabiándonos unas con las otras, porque Ancina no se dice, sí, a mí se dice. Y esto No, fue y también los divertido. diccionarios. Ama, porque continuamos a ser amigas. Y los diccionarios. No, jamás dice esto, el de Pérez. El de Abner Pérez dice esto y el de Perajía dice la otra cosa. La cosa es que nos peleamos, pero a la fin, cuando escapimos de hacer todos, tuvimos, no sé cómo se dice en español, en ninguna lengua aparte de en inglés, que es withdrawal symptoms. Los que son aficionados de una cosa, diremos de heroína, y el súbito se queda y no lo pueden tomar. Esta manera de síntomas tuvimos nosotros, que no teníamos dónde ir y pelearnos y hablar y discutir estas cosas. Tanto estábamos acostumbradas a irnos a estas reuniones cada semana de discutir esto. Fue un Y Dainda, como se maravilloso. dice aquí, Miriam, Dainda tenemos es cariño, porque además es un proceso de aprendizaje, de empezamiento muy interesante. Nos empezamos sobre romanzas, sobre rimas, sobre verbos, sobre español, y si no topábamos la palabra sobre la palabra en inglés, ¿cuál podíamos trasladar este verbo? Sin trocar el senso mucho de lo que teníamos escrito. Y yo quiero decir también que las personas en el grupo que son que hablan el castellano bien o son nativos en el castellano ayudaron mucho porque no sabíamos el censo a veces en el castellano. Absolutamente, merci mucho por decir esto, porque me olvidé de decir que cuando yo pensé que diferentes personas deben ayudar con esto, la primera cosa es personas que saben el español, porque había tantas palabras que yo no entendía y por eso fue muy importante tener gente que conocían el español. Y mismo como en otras lenguas, perdón Rina, tenemos palabras en español que en ladino se usan ama con un senso diferente. Puede ser en español tienen 2, 3 sensos y en ladino solo tiene uno de estos sensos. Y entonces no se entendía por qué en esta romanza se metía este verbo que los que conocen ladino conocen también, y esto fue muy interesante para todos. Sí. Ahora hablaremos un poco, puede ser, Rina, de cómo lo judaizamos o lo sefaradizamos. Sí. Habla de esto, algunas romanzas o algunas partes de romanzas. No sé si remarcaste que en la romanza que me dio Gloria, dijo que el perro era regalo de Hanukkah. Vos aseguro que no es esto que escribió Paloma. Era regalo de Navidad. Qué alegría ver que Hanukkah y Navidad tenían la misma rima. Había otra romanza que había una fiesta que no supimos cómo judaizarla, la decimos. Sí, la fiesta de San Juan, no, que esto es de... Sí, mal lo expliquemos debajo. Después, no sé si remarcaste en lo que me dio Liliana, me parece que tenía el verbo ladino, que no era lo que me daste tú. En número 8, veré, espera, ya sé que se me dio la romanza de las 3 palabras, que esto es de sobre las primeras palabras que se empezó en español, esta Ijica que vino de otro Marruecos. lugar. Del Marruecos. De Marruecos, sí. Y
empezó, que no sabía español, mas sabía jugar este juego que es piedra, papel y tijera. Sí. Y se empezó estos verbos. Y en la traducción dijimos 3 palabras en ladino, 3 palabras se empezó. No era ladino, era español en el original. Después también tuvimos en una de las romanzas, usamos el verbo mashallah en la de la tarta del aniversario, del cumpleaños, la torta. Pastel. Sí, usemos el verbo mashallah. Después, una cosa interesante que hicimos, me parece que aparejaste un slide de esto de la romanza del huertelano, Belardo. Vos diré, aquí lo que hicimos, esto lo hicimos Rina y yo después pensando, porque en una de las cosas, de los verbos que nos mancábamos otros en ladino, era nombres de pájaros, nombres de animales, nombres de hierbas. En el caso de esta romanza, era verbos de hierbas y plantas que no sabíamos. Y, por ejemplo, aquí, albahaca y toronjil. Tuvimos que mirar en los diccionarios cuál lo es. Salió que toronjil es, como era balmo de limón o una cosa así, y el otro era basil. Ma no es separadí estas cosas. ¿Cuál lo tenemos en las huertas nosotros? Al lugar de, esto no fue traducción, troquimos los verbos, metimos cosas que conocemos muy bien, ruda y yasemín, porque yasemín y toronjil tienen el mismo vocal a la fin, y Paloma dijo sí. Estuvimos en contacto con Paloma también durante esto todo. Y hemos dicho, Tuvimos el mazal que teníamos la autora para demandar si no le mancaba respecto los trocamientos, ¿no? Sí. No, está es una solución muy bien hecha, muy... Sí. No sé Quiero hacer una demanda para los traductores del equipo editorial. ¿Quieres decir alguna cosa sobre vuestra experiencia en este proyecto? Y a levantar la mano si quieres hablar. Gloria. Daisy, Gloria. Daisy. Gloria. ¿Yo? Está bueno. Hablaré yo en primero. Yo quiero decir, estoy de acuerdo con todo lo que dijimos y escribieron las otras de la familia. Para mí se fue familia, se hizo familia, este grupo. Esto. Y una cosa que para mí fue muy importante fue que descubrí en primero que el español y el ladino ya son, como decía siempre a los elevos, ya son lenguas hermanas, pero no son lo mismo, no son, tienen diferencias, y descubrí, puedo decir, la esencia o parte de la esencia del español y del ladino en otro. Puede ser más importante, son los valores.
Esto para mí es muy importante porque esto es un libro para criaturas. Vos puedo decir que para mí es libro para todos. Esto es, para mí es muy importante. Para criaturas es muy importante empezarles cosas valiosas. Y los valores que están aquí son los valores, quiero decir, Jalisco Faradís. Yo sé que es libro español y esto me agrada, me place mucho, que tenemos los mismos valores. Son valores sefaradís o judías, si quieres. Para mí es muy sefaradís. Como en la romanza que me di yo del perro, como estar con, como tratar a los animales, a otras crianzas del Dios. Y eso no es solo por los animales, mas como decimos, y hay una romance de 3 amigas que vienen de países diferentes y son siempre juntos. La amistad. Sí, Gloria, Eso es tenemos una cosa. a Susana Bejar también esperando aquí, que todavía no habló. Muy justo lo que dijiste. Vamos a sentir un poquitico a Susana. Sí. Ya, estoy aquí. Estoy, primero de todo, deciros que estoy muy honrosa de vervos a este grupo hermoso que laboramos juntas por, no sé, 3 meses, creo. Y que fue muy hermoso este labor, fue muy hermoso por más de una razón. Principalmente la idea de tener un libro escrito por la respetada y querida doctora Díaz Mas, ahora en ladino, creo que es un laboro que nos trujo mucho amor, y asimismo lo hicimos con mucho amor, con mucho respeto y con mucho detalle, mucha atención al detalle, todas o todos los que fuimos parte. Así que rengracio esta oportunidad de ser parte de este hermosísimo proyecto que nos va a traer muchas alegrías, creo, espero, y quisiera invitar a todos los que nos acompañan hoy que nos ayuden en este segundo laboro. Primero fue el laboro de la traducción, ahora tenemos el laboro de encontrar las paradas para poder hacer esto un sueño, una realidad. Ahora es un sueño hermoso que está a mitad de camino. Queremos que llegue al fin del camino, y para esto necesitamos la ayuda de todos con el mismo amor que lo hicimos, que nos ayuden a terminarlo y que esté en todas partes este hermoso trabajo, este hermoso libro del cual aquí hablamos. Así que gracias. Merci mucho. Quiero dar un beso grande a ustedes. Antes de concluir, creo que será bueno sentir una chica parte de una otra romanza y la próxima fase de este proyecto. Quiero decir una cosa antes de dar la romanza del cabo, es que en el chat hemos puesto la información sobre cómo se puede contribuir a la fase de necesitamos Cale tener paradas para publicar este libro en bilingüe, en castellano y en ladino. Ahora, si en el chat podéis ver cómo contribuir. Lo puedes meter también en el ecrán, ¿no? Lo meteremos también a la fin en el ecrán para que quede en el video, porque cuando se escapa el encuentro, que algunos demandaron también los del Cabos Díaz, las conversaciones del chat del Zoom no se quedan, solo se quedan las de YouTube.
Y entonces, que también tenemos personas ahí mirando. Entonces, a la fin lo vamos a meter en el ecrán para que quede en el video, en el filmico enregistrado. Así la... Ahora queremos invitar a Miriam Sherman a meldar la romanza de la chica guerrera, que como dijo Paloma al empecillo, es una romanza muy, muy vieja. Existe en todo el mundo de habla española. Ahora tenemos una versión muy, muy nueva, muy original, y que es la chica que va no a la guerra, sino a guerrear en el campo de fútbol. Miriam. Sí, muchas gracias. Lo que voy a meldar es solo unas líneas del medio de la romanza. Ande la chica le demanda consejo de la tía de cuál va a ser. Y Ancina va. Tía, mi tía, ¿cómo puedo vestirme yo? Que mañana es el yugo. No quiero que sepan, no, que soy hija y no soy hijo y quiero ir como jugador. Córtate los cabellos cortos, que parecerá mejor. Y mis pechos, mi tía, ¿cómo los taparía yo? Con camisica muy ancha encima del pantalón. Y mi culico, mi tía, que godrico lo tengo yo. Un pantalón muy ancho lo esconderá mejor. Ya se viste y se atacana y para el campo ya salió. Jugaba ya delantero. ¡Ay, qué bueno que lo jugó! Está maravilloso. De verdad me place mucho. Sí, es una hermosura. Esta romanza también tiene muchos elementos tradicionales, las repeticiones, qué hago con mis pechos, qué hago con mi culo, qué hago con mi cabello. Es muy, muy medieval esto. Merci mucho a todos por vuestra contribución a aguardar nuestra lengua hermosa. Sí, y ahora todos nos pueden ayudar. ¿Puedo decir una cosita? Sí. Claro. Estoy maravilla cómo laboratis, con qué entusiasmo, con qué esfuerzo, con qué espíritu de colaboración. Y creo que esta experiencia vos sirvió para reflexionar sobre vuestra lengua, el judeo-español o ladino, y a mí me sirve también para reflexionar sobre mi propia lengua y sobre mis propias romanzas que yo escribí. Quiero decir que tuvimos un material maravilloso de elaborar. Esta base es muy importante y quiero encorajar a Rachel, a Rina y a todos los que elaboramos a continuar a elaborar después que escapemos con la publicación de con otros laboros también, porque, bueno, podemos hacer una nueva cantidad de materiales para los que se están empezando y para los que ya conocen también. Daisy quería decir una cosa, parece. Sí. Yo creo que quería decir antes, cuando estábamos hablando, me parece que fue Rachel que dijo que nos peleamos. No me acuerdo quién lo dijo. Nos peleamos con amor, con amistad. Y para mí fue muy importante porque había gente que ya conocía en esta equipa de traducción. No las conocía las conocí y había gente también que no conocía del todo, y una de estas que fue Dalia salió que era me parece sobrina de la primera amiga que tuve yo cuando moraba en Estambul, y para mí fue una experiencia muy emocional porque había tantos años que no tenía ninguna conexión con esta gente, que se rompieron todas estas relaciones, y pude ir a mi chiquez y topar otra vez la vida que viví yo como hija. Qué bonito, qué hermoso. Merci muy mucho. Sí.
Ahí está Dalia. Quiero decir que Dalia y la madre nos ayudaron a la Sí. traducción. Que estaba madre, en visita y la veo ahí, me parece. Saludos. Si quiere hablar, Dalia. Liliana, ¿no sabes si es el tiempo de las demandas? Y... Sí, sí, ya vamos a sentir a Dalia y ya vamos a escapar con las demandas. No, solo dos palabricas. Mi madre Becky y yo participamos solo 2 veces. No pudimos participar más. Ya sé que fue un labor muy hermoso, muy importante para todos y fue un placer también conocer a Gloria y a Daisy. Daisy, bueno, yo conocía a Gloria y Daisy de antes de nombre. Fue un placer muy grande de participar un poco y contribuir un poema. Pero muchas gracias por invitarnos. Y yo no lo puedo creer que de un pequeño anuncio tuyo, Rachel, que te gusta mucho el libro de Paloma, y yo mandé este anuncio a Rina, y de allá vinimos aquí, porque es un camino muy grande que hiciste. Al fondo de esto todo estás tú, está Paloma en primero, Juana, que me mandó el libro al fondo. y gracias a ti que mostraste a Rina, y también que conocí a tu madre, a Becky, y que la vive de nuevo en Estambul. Cuando fui, nos conocimos en persona, no solo en ecrán. Fue una maravilla. Esto se llama una serie de eventos extraordinarios. Y esto se llama Topadera de Consuelos. Me place mucho que un libro mío haya servido para engañar tanta gente y facilitar tantos reencuentros. Bueno, vamos a meldar a algunos a los que están participando con nosotros y nos mandan Vas saludos. a meter primero el ecrán de las donaciones. ¿Quieres lo meto ahora y después lo que te parece mejor, no sé. Sí, está muy bien. Escaparemos con los mensajes. Muy bueno. Se puede contribuir online por PayPal. online. Sí, online es internacional. Sí. Sí. Así, cuando se contribuye por PayPal, se puede decir en qué moneda y preferimos en dólares, si es posible. Y si no, un cheque con esta información y nos placería mucho recibir muchos parás porque necesitamos. Es más de mucha gente. Yo quiero ver que mucha gente están entusiasmados y quieren ayudar y quieren ser parte de realizar la realización de este proyecto. Seguro, Ama, vamos a escribir esto también en Ladino Comunidad para que quede el atadillo y seguramente podéis escribirnos si no pudiste tomar nota de esto. Queremos que muchos nos ayuden porque me parece que anchear nuestra cultura, la cultura en nuestra lengua es algo que es muy importante y valioso para todos. ¿No? Quiero también decir que esto es muy importante y valioso para el público que no es sefaradí, porque en España hay mucho interés sobre los sefaradí y muchos españoles no saben nada del ladino, y es el editor de Bucolia, Luis, fue muy se entusiasmó también con este proyecto. Porque será una edición bilingüe, si reushimos a juntar las paradas, será bilingüe, así que tener las dos posibilidades de verdad.
Y queremos graciar a Paloma por apoyarnos en este proyecto Siempre. con el editor. Justo. Y tal que recogemos $13,000 para la publicación. Ahora, queremos que sean muy generosos todos en la contribución. Bueno, o mucha gente, $13,000. menos. O un poquitico muchas personas. Sí. Soy yo que vos rengracio por vuestra interés y el entusiasmo que metites en esto. Ya. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a escapar con algunos mensajes. Dice Adrián Toro Quintero, shalom para todas y todos en este nuevo día, venidos con bueno y más al bueno que tengas. Dice Andrea Muafra, shalom a todos desde Argentina. Jaime Beck Morag, saludos a todos, a los queridos todos de Estambul, bueno, y a todos en general, Jaime. Saludos de familia, a la familia Benveniste, Marcelo y Liliana, y abrazo a Rachel de Jaim. Saludos a los tres desde Netanya, Israel. Muy importante el labor, dice Bully, que colaboró con nosotros, Bully Hazam. Y Oscar Silva dice Shalom desde Medellín, Colombia. Oscar y Gloria. Alegra Guerrón nos dice saludos de Estambul. Qué alegría de ver el ladino de una mansevica de edad de mis nietas. Esto para Alexi. Alexi. Maurice Fresco, saludos de Johannesburg, Sur África, a todos. Nissim Ashkenazi, que estuvo con nosotros de Musafir la semana atrás. Abrazos fuertes a todos los miembros. Rosa Pereira, muchos cariños y deseos de paz a todos desde Montevideo, Uruguay. Aaron Shapiro dice si se puede, bueno, se puede partillar el ecrán aquí, que dicho la balabaya que lo voy a seguir, ya lo partajimos. Si, yo vos metí también el adreso del encuentro que tuvo Rachel con Paloma, si alguno no lo topa, lo puede demandar a nuestro email, sefarad@sefarad.com, que será interesante porque es de antes de la traslación, ¿no? Silvia Aljader, shalom a todos desde Ashdod, Israel, muy contenta de estar aquí y de oír nuestra lengua, el ladino. ¿Qué más tenemos? Buenos días y buena semana a todos, nos dice Miriam Sherman. También muchas gracias a Rachel y Irina por este proyecto y como siempre hemos dado las gracias a Marcelo y a mí, tan amables siempre. Merci, Miriam. A ver qué más tenemos. Adrián dice hermosa romanza del perro que ladra, voz rengacio, muy endiamantada romanza, un poco en judeo español, un poco en jaquetía. Susana Bejar dice una romanza muy hermosa y muy bien meldada por nuestra querida Gloria. Tenemos mensajes de YouTube y de Facebook. Luis Miranda dice saludos desde el sur de Brasil. De Bully Hassan, fue un labor muy interesante, me han bendecido mucho. Rachel y Irina muy generosas con nosotras, en especial con mí. Clara dice, es increíble lo que pudieron lograr con la Cabot. Saludos de Guatemala. ¿Qué más tenemos? Liliana, ¿me puedes Sí. decir si Juana está aquí? No la veo. Sí, ahora le vamos a demandar a Marcelo, entre mientras, no, dice Marcelo que no está. No está. No está con Se nosotros. olvidó, parece. La madre. Puede que esté en YouTube. Muy posible. Puede ser que esté en YouTube, claro. Levana Galanti dice, qué hermoso encuentro, maravilla, interesante, hermosas caras, saludos de Jolón, Israel. ¿Qué más tenemos? A ver. Eve Benson, qué lindo programa, nos dice desde YouTube o de Facebook. Y dice... ¿qué más? Nos dice que tenemos síndrome de abstinencia, porque escapimos de trasladar. Sí. Escapimos de trasladar. Dimos con esta ansia.
Sí. Fernando Rivas Mejías dice shalom y buena semana, más al alto en este proyecto. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Wow. Rina nos metió unas cuantas veces el atadillo para poder hacer un dono y dar ayuda. Está Hannah Pressman, la querida amiga. Saludos de Seattle. Qué proyecto maravilloso y hermoso. Más alto a todos. Y Brian Kirchen nos dice, gracias Lexi por convidar a este grupo de musafiras. Este proyecto me parece una continuación natural de las traducciones de los sefaradís a lo largo de los séculos, ¿no? Es decir, por años y paños los sefaradís traducían textos a sus lenguas y sigue estas iniciativas. Bravo, seguro. Rui Manuel Montero dice Shavua Tov a todos de Porto, Portugal. ¿Qué más tenemos? Muchas gracias a todos por este encuentro tan especial, dice Gloria. Susana Bejar y Aaron Shapiro dicen maravilla y tenemos muchas palmas batiendo en los mensajes. Miguel dice qué placer, qué hermoso encuentro de hoy, May. El laboro que hiciste es una cosa de no creer, un tesoro verdaderamente más alto por este librico que parites y que van a quitar en el papel en el avenir. Kol hakavod. Qué hermosas palabras. Seguro. Vos quiero contar que estamos en este momento en 5,000 visitas a los filmicos. Así que Bravo, tenemos felicitaciones. grande en el canal de YouTube del Centro Cultural y esto nos da mucha alegría. Quiere decir que muchos quieren venir a vernos y esto es una cosa buena para la cultura y para la lengua. Ya sabemos, en el canal no solamente están los filmicos de los encuentros, sino que hay otros materiales que son producidos en el Centro Cultural sobre cultura sefaradí, historia y música y muchas otras cosas. Bueno, vamos a escapar en este punto. Os quiero regraciar a todas. Por Alexi por venir con estas musafiras tan orosas que tenemos, a Paloma por su excelente labor con la lengua, con el estudio y con tantas cosas que ella hace. Te queremos mucho, Paloma. Sos una joya para vosotros. ¿Cómo está la silla? Eso quiero saber yo. ¿Está confortable la silla? La silla de la Academia, de la Real Academia Española. Paloma, está confortable, está interesante. Y me place ir ahí. Bravo. A Rina y a Rachel por esta idea y llevarla en delante, a Rina por continuarla y por darnos su ayuda con sus conocimientos sobre el romancero antiguo, que nos dio mucho embellamiento sobre este sujeto. A todos los que colaboraron en las traducciones, porque elaboraron solos en su casa y después con mucho amor lo metieron enfrente de nosotros para que digamos, no, esto sí. Muchos no sabían que debíamos seguir el ritmo. Y yo te diré lo justo, a mí me pareció que es un poema, lo que queremos podemos hacer, ma vino la policía. Nos dijo, la policía Ben Mayor. La policía Ben Justo Mayor. el nombre, nos vino el Ben Mayor para darnos el conocimiento. Un laboro muy oroso que tuvimos por estar en juntas, por quitar esto tan hermoso y arrogamos que esto pueda ser una edición en papel para poder llevar a todos. Y bueno, a todos nuestros amigos que escribieron aquí, ya viste cuántas bandas del mundo y no me di todo lo que escribieron todos.
Estamos de muchas bandas, todos aunados aquí con mucho cariño por la lengua. A los que nos visitan de Israel y a todos los que están en Israel, les también oramos por vosotros, oracionamos por vosotros para que nos venga la paz, la reúshita del Estado de Israel por tener su tierra con paz y morar ahí con tranquilidad, ¿no? Esto quiero decir cada semana. Y bueno, nos vamos a partir, voy a partillar mi ecrán otra vez para contaros qué vamos a tener la próxima semana. Si es que lo vamos a tener, como dije al empecillo, cuando tenemos convidados que son de Israel, en veces no pueden hacer el encuentro, en este caso no tomamos javeres hace poquitico que puede ser que no lo tenemos, lo voy a anunciar y después veremos qué vamos a hacer. Como vos dije al empecillo, el profesor, el doctor profesor Shmuel Rafael es de la Universidad de Bar Ilan, él mora en Israel, tiene mucho labor con la universidad y los problemas que la guerra da ahí. También seguramente la preocupación de morar y tener amigos y personas queridas en nuestra querida tierra de Israel que están sufriendo con estos ataques. Y vamos a ver qué vamos a hacer si él no puede venir. Con Devin pensaremos en alguna cosa de ofrecer. Como ya dijimos, tenemos los programas de todos los encuentros y más cosas en nuestro canal de youtube.com/Sefarad y también en sefarad.com/TV. Y si nos querés dar un dono, en primero para el librico y después para los encuentros en este punto, sefarad.com/encuentros es el lugar donde podés topar cómo hacernos llegar su ayuda. Y semana buena, como decimos cada semana, paz para Israel y para el mundo entero. Saludosos que estéis todos. Y nos vamos a partir con el cante a la fin, como cada semana. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Saludos, vos cuiden. Vos tenga recios también. Y por ti yo viviré. Gracias, semana buena. Semana buena. Que buena. tengamos tranquilidad. Que el Dios se Amén. apiade.